el cual dice, siembra un buen ejemplo. ¿Cómo dice? Siembra un buen ejemplo. Porque no lo olvide, el papá normal da un buen ejemplo. Levante sus manitos al Señor y dígale, Padre, dame tu palabra en este culto maravilloso. Quiero aprender de ti. Quiero hacer tu voluntad. Quiero glorificar tu nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Para esta enseñanza hemos tomado un versículo, dos versículos bíblicos que están en Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 6. Hemos tomado los versículos 6 y 7, que dice así en el nombre del Señor. Y estas palabras que yo te mando, ¿cuándo? ¿Cuándo? Amén. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Nosotros, una de las cosas que miramos a nivel familiar es que levantar hijos, unos hijos que sean buenos hijos, que sean hijos de valor, no es tan fácil. Ya que cada uno de nosotros tenemos dentro de nuestro conocimiento todas las situaciones adversas que hoy en día se dan. Los tiempos son cambiantes. Los tiempos no son fáciles. Si hablamos de los jóvenes de ahora tiempo, como cuando yo estaba niño, que en verdad eso hace un que otro siglo, pero que la gloria del Señor estaba allí. A nosotros nos educaban de una manera. Hoy hay que cambiar los métodos, pero una de las cosas que yo veo es que hay mucha cosa avanzada, mucha tecnología, mucha diferencia en las cosas y muchas cosas cambian, pero también lo que miro es que la palabra del Señor no cambia, cielo y la tierra pasan y las modas pasan y las costumbres pasan, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y una de las cosas que usted y yo debemos tener muy presente es que Dios nos mandó a levantar buenos hijos, como familia, como pueblo. Y usted dirá, bueno, entonces este mensaje no es para mí porque yo no tengo hijos ni pienso tener. Y más que se entró en la moda de que ya los muchachos dicen que
que fuera los hijos y adentro los gatos. Entonces, terrible eso. Más bien mascota que hijos. Entonces, yo pienso que la cuestión es que si nosotros con nuestros hijos queremos comenzar a trabajar con ellos y llevarlos a la altura que Dios demanda, una de las cosas que a nosotros nos corresponde es darle las enseñanzas y seguir los parámetros bíblicos. Porque dentro de los mismos cambios que han habido para levantar hijos, son las leyes. Yo les llamo las leyes humanas, o las que emiten los gobiernos, constituciones y todas esas cosas. Y algo que yo veo desde el inicio de todas estas cosas es la insistencia del adversario que la educación cristiana y los principios y valores cristianos de los hijos se dañen. Y una de las cosas que usted y yo tenemos que llevar muy presente es, para levantar hijos bien, tenemos que hacer lo que la palabra del Señor dice. Porque también estamos seguros que el Señor siempre cuidará. Y de pronto personitas que dirán, bueno, yo levanté mis hijos como mejor se pudo, pero se desviaron. Déjame decirte que si cumplimos con estos 3 puntos que te traigo hoy para la formación de los hijos, te aseguro que escrito está que instruyamos a los niños en su camino, que cuando fueren viejos no se apartarán de él. Y te digo algo muy claro: si esos hijos en su adolescencia, juventud o más tarde ellos se quisieran desviar, se quisieran desbaratar, lo que tú hiciste, ya lo hiciste. Y te aseguro que Jehová de los ejércitos no fallará. Tarde que temprano encarrilará nuevamente esos hijos para ver la salvación en el nombre del Señor. Entonces, si no hay hijos, pienso que tú siempre estarás bajo autoridad y o sobre autoridad de alguien. Y una de las cosas que es bueno entender con respecto a la palabra viene a ser lo que el Señor va enseñando. Y mira esta bendición. Comenzamos por lo que la palabra del Señor ha dicho. Y la palabra del Señor lo ha dicho ahí en Deuteronomio. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y se las enseñarás a tus hijos. Se las repetirás siempre. Te las recordarás siempre. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte.
te voy a dar tres cosas, no solamente para levantar buenos hijos, sino para tener un buen hogar. Porque me podrías decir, bueno, no hay hijos, pero sí hay vida para Dios. Entonces, una de las cosas que usted y yo tenemos que llevar muy claro en el corazón es que el gozo, la paz, la tranquilidad, la bendición, depende en un alto porcentaje de la casa. ¿O usted cree que porque el Señor dijo, la mujer prudente edifica su casa, mas la necia la destruye? Porque de una mujer, en este caso ya de una mujer o de un hombre, depende la paz de la casa. De la prudencia que Dios da en alguien de la casa, depende la victoria. Y a uno le toca ser sabio, pues uno es sabio por un privilegio grande del Dios de los cielos. Y si aplicamos esa sabiduría a formar una buena familia, será algo que redundará para mí y para los míos. Porque en esa casa que ha salido de bendición en bendición, porque Cristo entró, para esa familia se preparan diferentes tipos de ataque, de asalto espiritual, pero la palabra del Señor nos ha prometido que si los justos cayeren una vez, Jehová lo levantará, que si cayeren 7, Jehová lo levantará. Quiere decir que para esta familia que nosotros vamos a obedecer a Dios para tenerla, entonces el Señor siempre tendrá su mano extendida para glorificar su nombre sobre nosotros. Y mira lo que la palabra del Señor ha dicho. Entonces, para lograr levantar esos hijos bien, para administrar bien tu casa, te voy a hablar de tres cositas. O mejor le podríamos decir tres cosotas. ¿Por qué? Porque son demasiadamente relevantes. Y si lo logramos, vamos a triunfar en el nombre de Jesús. Una, que nosotros como pueblo responsable le demos a conocer la palabra del Señor a esos hijos, a esa familia. El Señor ha dicho, la palabra estará sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos. Y enfatiza hoy. O sea, siempre que nosotros conocemos la palabra del Señor, debemos de estar ahí. Y le hablarás de ella no solamente en la casa, sino por el camino. Y también cuando te vayas a descansar y también cuando te levantes. Una de las cosas que nosotros muy presente tenemos que llevar en el corazón es que todos los que querramos una buena familia tenemos que darle prioridad
a la palabra del Señor, mañana, tarde y noche. A esos hijos se les está dando la palabra, la gloriosa palabra. Los niños se edifican desde niños. Y una de las cosas que usted y yo vamos a llevar siempre presente es que a medida que avanzamos en la bendición del cielo, estaremos dando esa palabra. Entonces, escrito está. Pero ¿qué tal en un hogar donde no hay palabra del Señor? Porque yo te digo algo, como te decía hace un momento. Si yo doy la palabra del Señor y cumplo con esos otros dos puntos, esos hijos no se apartarán. Y como te comparto, y si aún se apartaren, ellos regresarán al camino de la salvación. Es algo que nosotros lo llevamos en el corazón y así se hará en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, el Señor está diciendo que instruyamos a los niños en su camino, que aun cuando sean viejos no se apartarán de él. Y ahí está la palabra. Y te quiero decir una cosa. De tres maneras vas a acostumbrar a tus hijos, a tus niños, a tus jóvenes a leer la palabra. Una, ¿cómo estás de devocional en la casa? Donde el niño está pequeño, el niño está comenzando a ir a preescolar, al colegio, a la escuela. Una de las cosas que les toca a los niños es levantarse tempranito porque van para el cole. Ellos dicen es cole. Que van para el colegio, que van para la escuela, que van para donde. Entonces, como ellos tienen que levantarse tempranito, tú los acuestas tempranito. Tú los tienes en casa. Tú buscas un horario. No es como los tiempos antiguos que, por ejemplo, nosotros disimulábamos con cualquier tipo de rezo, con cualquier cosa. No, en esto tiene que ser muy intencional. Entonces, aquí en este devocional diario que haces en familia, entonces vienes, traes tu gente y no necesitas un culto completo. Pero aquí estás y vamos a mirar con la familia que un versículo bíblico explicado 5 minutos, algo bien bonito, bien especial, te va a alimentar esos hijos, te vas a alimentar tú mismo, vas a alimentar los que están en casa. Y una oración también seguida de ese versículo también te bendecirá en gran manera. Una de las cosas que Dios pide, que Dios exige a su pueblo, es que la palabra del Señor esté en la casa. Es bueno que en la casa, en la sala, en el comedor, haya algún texto bíblico, haya un cuadro bíblico. Desde que yo me convertí al Señor, en mi casa siempre ha habido un cuadro bíblico. Y no falta quien le diga a uno, ya no se usa, hay que colocar estos cuadros, pero los que de pronto en algún momento han entrado a mi casa, con lo primero que se encuentran cuando se abre la puerta es con un texto bíblico al frente. La palabra del Señor, una de las cosas que demanda es honra. Qué bueno que en tu casa, ya que hay tanta tecnología,
hubiese la forma de colocar la palabra hablada en esos celulares que le traen y le traen tanto chisme. ¿Cuánto chisme le traen los celulares? Por ejemplo, anoche me cogí un tremendo chisme porque abrí esa cosa ahí. Y lo primero, y una cosa que salió ahí me causó novelería y la vi. Que dice, ¿qué fue lo que verdaderamente destruyó al Concorde? O sea, ese avión que volaba a 2.200 kilómetros de velocidad. Yo me puse a leer. Claro, la velocidad del afán le estallaba las llantas y eso los mató a todos y por eso desapareció. Entonces, qué bueno que así mismo como te gusta escuchar lo uno, lo otro. Mire, por ejemplo, ¿sabe qué me dicen a mí hoy en día? Que tenemos que estar adelante en la tecnología porque ya la gente es pura tecnología. Ya solamente en el celular hay que colocar el aviso del mensaje, anunciar el culto, anunciar una cosa, anunciar otra, y eso ya es por celular todo. ¿Y la palabra? ¿Sabe una cosa? Que en un celular, en un computador, le habla la palabra, no necesariamente tiene que hablarla. Hasta en los perezosos pensaron. Ya usted le hace un clic a su celular y comienza. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y arranca. Evangelio de San Juan. Que a usted le encanta el Salmo 91, le hace y comienza. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y usted quiere saber cómo existió usted en esta tierra, le da en Génesis y comienza. En el principio hizo Dios el cielo y la tierra, y el cielo y la tierra la tierra estaba desordenada y la cubrían las tinieblas. Y lo que usted quiera le hace y comienza a hablarle. ¡Qué bacano eso! Entonces métale ganas y que la gloria de Dios venga a través de su palabra y que la gente conozca en su casa que usted es cristiano, que la palabra está, que la bendición está y que la gloria del Señor está, y por todas partes se escucha la palabra. Es un mandato de Jehová, que sea en tu casa, que sea en el camino, que sea al acostarte, que sea al levantarte. Y si la palabra del Señor está, nos está edificando, nos está trayendo temor a nuestros corazones, nos está trayendo amor a nuestros corazones, nos está trayendo los estatutos, decretos del Señor a nuestros corazones. Estamos para obedecer la gloria de Jehová, y si tú quieres tener una buena familia, tiene que estar impregnada de la palabra. ¿Qué saben tus hijos de la palabra? ¿Cómo lo vas a acostumbrar a que lea la palabra, a que tenga palabra en su corazón? Uno de vez en cuando atiende pueblo en la iglesia, personitas en la iglesia. Por ejemplo, hace algunos meses iba una muchacha por ahí sola. No le hablaba a nadie, ni si hablaba con nadie. Yo dije, esta es nueva. Y me le acerqué y le dije. Me dijo, no, yo estoy allí. Y me le dijo, entonces sí, me dijo, ¿qué? Me contestó, pues, sí, es primera vez que vengo a la iglesia. Y entonces le ahondé un poquito más. ¿Y cómo? ¿Quién? Y me dijo, no, la verdad es la siguiente. A mí me traían de niña a la iglesia. Y ahora quiero volver porque es mucha la necesidad que tengo. Claro, por ahí debe tener un bulto de vieja llamada mamá clamando por ella y el Señor no la va a dejar quieta, la va a salvar. A las buenas o a las buenas, pero la va a salvar. Diga amén.
¿Por qué? Porque le dio la palabra. Eso no fue así de buenas a primeras. Lo que pasa es que estoy sin plata. Aquí en la iglesia me dan, aquí no le... lo que pasa es que tengo este problema, aquí en la iglesia me lo resuelven. Aquí no hay oficinas de psicólogos ni de psiquiatras, pero está Jehová de los ejércitos. Está la palabra del Señor. Entonces, tú instruyas a tus hijos en el camino. Y a uno le cuentan unas historias de muchachos que nacieron en el Evangelio, en familias cristianas, que se pegan esas descarriadas. Pero lo más precioso es cuando vienen esos testimonios de cómo Dios los regresa, cómo Dios vuelve y los toma de su mano. Ellos fueron instruidos, ellos fueron levantados. Entonces, ¿cómo vas a lograr que tus hijos, que tu casa, que tu familia lea la palabra? Coloca, dice la Biblia, hoy tus devocionales. No te dejes vencer del adversario. Un devocional es cosa tan pequeña. Pueden ser 15 minutos, media horita, donde se está leyendo la Biblia, donde se está orando, donde se está dando gloria a Dios con los hijos, donde se les dice. Pero a veces es difícil. ¿Por qué? Porque hay mundo espiritual queriendo estorbar. Y que la gloria de Dios esté con nosotros. Número 1, con el devocional les vas a enseñar a leer la palabra. 2, que la Biblia sea un motivo para las tareas. Motívalos. Te voy a dar los zapatos si te lees este capítulo. Es más, te los voy a dar de marca si te lees el libro completo. Ellos que van a saber qué es marca. Entonces, comienzas a motivarlo. ¿Qué tal, por ejemplo, una estrategia bien bonita en familia? Si hubieran varios en casa, el papá diga, bueno, vamos a leernos varios capítulos. Yo me leo 3, la mamá se lee 2 y ustedes 2 niños se leen día 1. ¿Cuál te leíste hoy que aprendiste? O sea, se necesita un dinamismo, pero más que dinamismo se necesitan ganas. Y más que ganas se necesita amor en el corazón. Una relevancia de Dios en nuestras vidas de tal manera que el deleite nuestro sea la palabra, sea el obedecer a Dios, sea el ver esos hijos mañana. A mí a veces me preguntan y me incomoda eso. ¿Cómo ha hecho usted para tener buenos hijos? Pues esos 2 hijos que fueron ministros y todo eso. ¿Y por qué digo que me incomoda? Porque me hacen ver a mí como si yo hubiera hecho mucho, y no es que yo haya hecho mucho. La misericordia de Jehová se derramó sobre mi vida, sobre mi casa. Pero de todos modos uno como papá, usted hermana como mamá, también le toca hacer algo. Entonces me viene al corazón decir lo siguiente, hacer lo siguiente. ¿Qué fue lo que yo hice? Lo que Dios mandó. ¿Cómo? Óigame, claro que ellos no han sido angelitos desde chiquitos. Ellos fueron ahí medio bandidos en la juventud y todo eso. Pero ahí estaba los papás machacando aceite, clamando. ¿Ustedes creen que el pastor, nosotros no tuvimos crisis con ellos? Fuertes. Por lo tanto, yo les estoy hablando de esto, de la palabra. Es por la misma palabra que he leído y por el testimonio que tenemos.
ahí clamando, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Por ejemplo, en la otra iglesia que nosotros pastoreamos antes de llegar aquí a Pasto, Juan David estaba de unos 7, 8 añitos en la escuela. Iba a su culto dominical. Y un día llegó la directora de escuela dominical de la iglesia, donde Blanca Luz, y le dijo, hermana Blanca Luz, yo no sé qué hacer con Juan David. Dijo, ¿qué pasa? Me dijo, no me deja dar clase. ¿Por qué? Todo lo que les voy a enseñar, él levanta la mano y dice, eso ya me lo sé. Eso ya me lo sé. Y a los 8 días, bueno, vamos a este tema. Profe, eso ya me lo sé. Y es más, yo ya como hostigada por eso, como ayer le dije, ya se sabe, ya se lo sabe. Venga, déle usted pues el tema. Pastora, y dio la clase mejor que yo. Haga así. Día tras día con él. Día tras día con ellos. De 4 años, se subía al púlpito. Es que hacer culto, él solo. Porque la mamá, con respecto a la palabra, y sobre todo Blanca, era cansona y media. Y él que está a su lado, que no se te olvide. Pregúntele, ¿qué? Entonces usted le contesta, día tras día. Porque haciéndolo, no importa cuántos años tiene tu hijo, no importa cuán descarriado o descarriada esté, cuán desbaratado o desbaratada esté, Jehová de los ejércitos, mañana o pasado, la encaminará a ese muchacho nuevamente a la bendición y será salvo él y toda su casa en el nombre de Jesús. Mientras tanto, así es la vida, sufre un poco, porque ver un muchacho mal lo causa mucho dolor. Los hijos de Blanca Luz no fueron malos del todo, pero yo creo que de las 1500 canas que tengo, yo pienso que unas 17 o 18 me las sacaron ellos. Pero cuánto le agradezco a Jehová que rapidito los encaminó nuevamente. Hay otros que se demora más, eso es como la conversión. Yo escuché la palabra del Señor junto con un cuñado mío. Yo me convertí al Señor totalmente en la semana próxima. Él se convirtió al Señor totalmente en los 7 años que seguían. O sea, se demoró mucho más, pero lo importante es que entró al Evangelio y permanece hasta ahora en el nombre de Jesús, y la gloria de Dios se da en esa casa. Pero, ¿cómo lo vas a hacer? Colócale tareas. Colócate tus tareas con ellos. ¿Qué opina de este mensaje? Y más si tienes acceso a tus nietos. ¿Cuántos aquí son abuelos? No, levante la mano que dirán que tengo una iglesia de viejos.
¿Cuántos aquí tienen nietos? Ven, es una bendición. Y con esta enseñanza, de aquí en lo adelante, Anita, cuando esté en mi casa, antes de acostarse leerá un capítulo. Me tocó enseñar hoy. Y si no practico yo, Dios tiene la bendición para tu vida, para tus hijos, para tu casa, para los tuyos. Pero éntrale a la palabra. ¡Ey! A la palabra. Vamos con la palabra. Eso está escrito. ¿Quieres ver días buenos y la mano de Jehová a tu favor? Éntrale a esa palabra. Y no es tarde, así estés viejito ya, no es tarde hoy, porque Él dijo hoy. ¿Y qué va a saber usted si Él escribió esa palabra hace 6,000 años para que la leyeras hoy? Y hoy comiences, y hoy arranques, y hoy le entres, y ya me dirá, bueno, ¿quién nos mandó a ser evangélicos? Caminen a ver. Vamos a hacer nuestro devocional con nuestros hijos y vamos en la bendición del Señor. Y sáquenle el rato. Usted, papá, que le sacaba el rato a las muchachas, a los muchachos, hasta medianoche, hasta el otro día bebiendo. ¿Por qué no le saca media horita a los hijos? ¿Cuántos aquí eran bandidos? No. Pero la gloria de Jehová nos rescató, diga, nos rescató, nos dio vida juntamente con Él. En el nombre del Señor, ahora podemos glorificar su nombre, porque Él es bueno, aleluya. Y entonces nuestra casa se verá llena de la gloria, del conocimiento de la gloria de Jehová. ¿Sabe por qué hay tanto enfermo? En gran parte porque hay ignorancia con respecto a la palabra. ¿Y sabe por qué? Porque no se han dado cuenta que en la palabra dice, ¿hay alguien enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, únjale con aceite y oren por él. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Sabe por qué hay muchos que están sin plata? Porque no conocen los principios bíblicos de la fidelidad financiera. Y el que es fiel financieramente, solo una cosa lo espera, la victoria. Pero si hay conocimiento bíblico, ¿sino qué? Yo hablo de algunos testimonios de la familia, de nuestra familia. Cuando yo estaba en la escuela, tenía 4 años y medio, cuando entró no sé a qué entraría, si sería primero o a qué entró, o a dar brega, pero allá entró. Y llega una vez a la casa y nos dice, un maestro que me ayude, ¿qué le pasa al niño? Entonces, un día llegó de la escuela y me va diciendo, papá, en la escuela un niño me estaba molestando. Él iba a reventar la jeta, iba a reventar la boca, pero me acordé que soy evangélico. Es que ahí está la palabra. Ahí está. Hágale al que está más serio al lado, hágale.
Don Edward, ¿no será el hijo tuyo? Anda a ver, trota a ver. Y está alarmante el llanto del niño. Entonces, la bendición de Dios, en gran parte está en ese conocimiento bíblico. Hoy en día las modas, las leyes, las costumbres, las ideas van en contra de la palabra. Y por eso el cristiano, dice la Biblia, que tiene que morir a muchas cosas. Porque si se gana la vida, la perderá, pero si pierde la vida, la hallará. Entonces, ¿cómo vas a hacer tú para que la personita lea la palabra? ¿Cómo? Con el devocional. 2, colócale tareas bíblicas. Y 3, tráelos a los cultos. Llévalos a los retiros. Que lo edifiquen. En el nombre del Señor, aquí van a haber algunos cambios. Porque nos hemos empezado a trabajar para que los que atienden los niños no sean niños, sino adultos. Porque yo le preguntaba a la directora de niños, a maestra de los... ellos les dicen disquequis o no sé qué. Pero al ministerio infantil le dije, hazme un favor, desde kinder hasta universidad, ¿cuántas clases te llegó a dar un niño? Dijo, jamás. ¿Y por qué? Para edificar la vida espiritual de un niño para su eterna salvación. Sí, son los mismos niños los que le dan la clase. Entonces, los niños están cansados ya de Jonás. Y peor de esa barrigona de la ballena esa. Ya están cansados de andar para arriba y para abajo con David. Moisés, ni se diga. Entonces comenzamos a trabajar para que los niños, todo lo que le enseñamos al adulto, por ejemplo, para bautizarlo, le damos 10 o 12 clases, siendo la primera que es el nuevo nacimiento. Enseñémosle a los niños que es un nuevo nacimiento. En el lenguaje de ellos, en el juego de ellos. ¿Se imagina usted trabajando con los niños? Y bueno, vamos a tener la clase hoy, ¿por qué el bautismo? Y enseñarles acerca del bautismo a los niños. Así tenga 1 o 2 añitos. Y es más fácil enseñarles acerca del bautismo a los niños. Es si no llenar una ponchera de agua, meterlos ahí y decirle, vea, esto es el bautismo. ¿Se imagina enseñándole a los niños acerca de la Santa Cena? En estos días, a cualquier momento, voy a llamar a todos los niños de la iglesia para hacer una Santa Cena con ellos. Se les enseña. Ay, ya no más Jonás. ¿Qué puede hacer Jonás? Tráigalos al culto. Y cuando haya un retiro para ellos, magnífico, en el nombre del Señor. Y no se le olvide que esa palabra entrará a su corazón como semilla. Y esa semilla nace. Esa palabra nace y germina y crece cada día. Esa semilla
Le servirá para toda su vida. ¿Usted no se ha dado cuenta por ahí a veces entre piedras que van haciendo la hierba? Cuando hay semilla, hay fruto, a las buenas o a las malas. Así haya lo que haya, la semilla penetra y da frutos, hoy o mañana. Es algo espectacular. Entonces, eso va a evitar que los niños anden por ahí deprimidos, con cosas raras, y la gloria de Dios se va a ver en ellos. Ahora, usted hace lo que le corresponde. Dios hace lo que le corresponde. Entonces, 3 cosas necesitas para levantar buenos hijos. 1, darles a conocer la palabra. 2, inspirándolos con un buen ejemplo. La palabra del Señor se habla aquí. Y por eso el pueblo llega, por esa palabra, a adorar a Dios de diferentes maneras, pero hoy hay una enseñanza. Hoy hay una palabra para mí. Y qué bueno que cada día el Señor va trayendo gente para escuchar una palabra gloriosa. Porque una de las cosas que nosotros necesitamos es cumplir con esa palabra. Mire lo que el Señor dice. Jehová de los ejércitos habla y dice acerca del nuevo nacimiento y del conocimiento bíblico. Todo viene por la palabra. Cuando usted va a alguien y le habla la palabra, entonces esa palabra comienza a rearguirle en su corazón de una manera sobrenatural que no lo deja. Yo recuerdo un testimonio que daba un hombre y era escéptico al evangelio, no le gustaba, no lo quería. Y un día alguien evangelizando en la calle le regaló un tratadito, un papelito hablando de la palabra del Señor. Él iba de afán y lo recibió por educación. Cuando vio que era la cuestión, que era del evangelio, le dio hasta rabia, lo rompió y lo tiró. Solo que un pedacito de ese papel se le quedó en la solapa del saco. Cuando llegó a la casa, vio el papelito y lo cogió. Pero en ese papelito solamente quedó algo que decía: Dios dijo. Dios dijo. Ya no lo tiró, sino que se quedó pensando, Dios dijo. Y lo desesperó eso. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Dios dijo. Dios dijo. Pues se fue y buscó hasta que encontró qué fue lo que Dios dijo y se convirtió. El evangelismo es cosa espectacular. Si eso es con los de allá, cuánto más con los de la casa, que usted puede darles un gran y poderoso ejemplo. Porque una de las cosas que tengo para decirte en esta mañana es lo siguiente: tener buenos hijos se va a lograr enseñándole la palabra, pero como dice el capítulo, los 2 textos que leímos, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No vas a hablar la palabra vacía. No vas a decir las cosas así a la ligera. Vas a decir lo que tú vives. Y en tu casa, dile al que está a tu lado, en tu casa no son bobos. Ellos saben cómo obras tú, quién eres tú. Y desafortunadamente hay gente
muchachos en las casas que dicen, para ser igual a mi mamá, que se mantiene en esa iglesia, o para ser igual a mi papá, que va a los cultos, mejor me quedo así. ¿Por qué? Porque su testimonio no sirve. Tú hablas del evangelio y quieres unos hijos espectaculares, dales un buen ejemplo. Porque con ese buen ejemplo y con la palabra del Señor tienes una autoridad tan grande. Tienes una autoridad tan relevante. Tienes una autoridad tan especial que solo con tu presencia llegas a intimidar a la gente por la presencia de Dios en ti, porque estás lleno de la gloria de Dios, porque vas con la bendición del Señor. Una de las cosas que más mueve a Dios, que más motiva a Dios, es la obediencia. Éntrale a la obediencia para que mires cómo la gloria de Dios va llegando, va viniendo. Y Dios, que tiene la victoria para nosotros, Él mismo se va glorificando. Si cortáramos el mensaje, ¿qué has aprendido hoy? Dile al que está a tu lado que tengo que montar mis devocionales. ¿Para qué? Para educar espiritualmente a mi familia. ¿Y por qué? Porque la palabra del Señor lo ordena. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo ordena. Estas palabras que yo te doy hoy estarán sobre tu corazón y la predicarás en tu casa. ¿Quién dijo que el Señor le va a estar concediendo esas bendiciones tan grandes si usted no ha hecho nada? Es como, por ejemplo, aquella medicina tan buena es el que le va a sanar el cáncer, o es el que le va a sanar ese problema que tiene en su estómago. Pero si usted no se toma la medicina, entonces, por muy buenas intenciones que tenga la enfermedad de desaparecer, ¿cómo desaparece si no le llega a su rival? La gloria del Señor va a llegar a tu casa, pero éntrale con intenciones. Y número 2, si empezamos a hablar acerca de un buen ejemplo, eso tú y yo lo entendemos. Es como las clases de las parejas. Las clases es como la predicación para las parejas. Son muy bonitas, pero uno por lo general siempre le enseña a las parejas lo que ellas ya saben. No maltrate a su mujer. ¿Quién no sabe eso? Trátela bien. ¿Quién no sabe eso? Dígale que está a su lado. Es que aquí hay muchos que les gusta pajarear. Y se hacen los de la oreja mocha. A veces saca uno unas predicaciones tan espectaculares acerca de ser un buen proveedor en la casa. ¿Qué hombre sabe qué hombre no sabe que al casarse tiene que casarse y comprar 2 cosas? 1, el vestido de la novia, y 2, un costal. Porque después de que le quite esa bata, mijo, váyase a mercar. Ya, ¿qué va a pasar? Y así sucesivamente. Es bueno dar esas clases porque
esto reactiva, anima, sí. Y entonces yo estaba haciendo esto mal, aunque ya lo sabía, ya esto lo está haciendo mal, pero ahorita Dios me motivó y por eso hay que dar las clases. El buen ejemplo. ¿Se imagina usted diciéndole al niño que no diga sea mentiroso y usted diciendo dígale que no estoy? El niño la va a captar. Uno tiene que dar un buen ejemplo. Ahora en la mañana que venía para la iglesia, venía con un poco de afán. Y llego y yo asomo así en la esquina y el semáforo estaba en verde. Y arranco un poquito más y cuando iba en la mitad de la cuadra cambió a amarillo. Y es un semáforo muy demorado y es de poco tráfico. Yo pude haber pasado eso en rojillo. Pero ahí venía la nieta de Blanca Luz. Yo dije, no, no nos metamos en camisa de 11 varas. El ejemplo, diga, el ejemplo. Eso es predicando y con el mazo dando. Y si no, ¿para qué?